Mucho se ha hablado en los últimos días de la experiencia que han vivido en Israel con el manejo de la pandemia, pero sobre todo con el impacto que tiene el proceso de vacunación. De alguna u otra manera nosotros podríamos mirar qué ha ocurrido ahí, tratar de alguna manera tratar de tomar esa experiencia y mirar cómo podría ocurrir también en nuestro caso. ¿Será una luz de esperanza? Bueno, vamos a estar justamente abordando eso en profundidad con una chilena que vive en Israel. Ella es periodista, vicepresidenta de la comunidad chilena de Israel, Sivan Gobrin. ¿Cómo estás? Muchas gracias por contactarte con nosotros. Muchas gracias, Bárbara, por invitarme. Bueno, justamente para poder dar una mirada en general, ¿cuál es la situación actual que están viviendo ustedes en la pandemia en estos momentos en Israel? Mira, en estos momentos la verdad que estamos ya casi totalmente desconfinados. Quedan un par de cositas todavía que todavía están cerradas, por ejemplo, los cines, los teatros, todas las actividades culturales se hacen al aire libre y con lo que vendría siendo el pasaporte verde, que significa que tienes tus 2 vacunas, o el certificado de recuperación. El aeropuerto también está cerrado, solamente entran y salen israelíes, y solamente desde esta semana turistas que puedan demostrar que tienen un pariente directo en Israel pueden entrar mostrando los documentos de vacunación o un PCR negativo de 72 horas, pero todavía no estamos 100% abiertos a todos los turistas, que es el alma de este país. Y a partir de la próxima semana ya las clases volverían a ser 100% presenciales. Por ahora solamente los más chiquititos estaban yendo todos los días al colegio y ahora se van a sumar ya los de educación media, que estaban yendo 2 veces por semana. Ya, o sea, estar en una situación intermedia de la apertura a retomar una vida relativamente normal. Ahora, para poder poner esto en su dimensión, ¿qué o cuál fue el peor momento que ustedes vivieron para poder hacer también ese paralelo con lo que estamos viviendo en Chile? Tuvimos muchos peores momentos. Nosotros no tuvimos como una cuarentena larga como en la mayoría de Sudamérica, sino que tuvimos 3 cuarentenas cortas, se podría decir, de un mes y medio. Sí nos pasó, la primera fue en marzo-abril, como todo el resto del mundo cuando empezó la pandemia. Después, en las vacaciones de verano, que son acá en julio y agosto, estuvimos, digamos, un poquito más libres, y a la vuelta a clases en septiembre, acá empieza en septiembre, no en marzo, los números empezaron a subir. Y a las 2 semanas cerraron todos los colegios y estuvimos otra vez en cuarentena un mes y medio, hablando de 7.000, 8.000 casos por día, pero hay que contextualizar. Nosotros tenemos 9 millones de habitantes. 9.000 contagios por día es muy, muy alto. Y el otro momento más difícil de todos, creo yo, fue cuando fue el tercer confinamiento, que fue en enero, que ya habíamos empezado la campaña de vacunación, y eso lo escribí en mi carta al director, y fue difícil porque dijimos, ya empezamos la campaña de vacunación, hay un porcentaje alto de mayores de 60 años que están vacunados, ¿cómo puede ser que sigamos en cuarentena? Y no bajaban los casos. De ese confinamiento salimos con 5.000, 4.000 casos diarios porque ya no era insostenible. La gente había perdido un montón de confianza y se le atribuía también a esta cepa británica que fue la que llegó a Israel. Acá no tenemos ni la brasilera ni la sudafricana, creo que ahora hay poquitos casos, pero la gran variante que hubo acá y que provocó contagios más rápidos y más agresivos fue la británica. Entonces ahí no les quedó otra que abrir el país con 4.000, 5.000 contagios por día, y fue súper difícil eso. Ahora, puede que no sea riguroso, ya, pero solo para tener una dimensión más o menos, dado que la población es aproximadamente la mitad de la que tenemos en Chile, para que la gente que nos está viendo entienda esa dimensión. Cuando ustedes hablan de 18.000 casos, o 9.000 casos, perdón, sería como el equivalente que nosotros tuviéramos 18.000, más o menos, cerca de 20.000. Claro, en proporción a millones de habitantes sería así. Sí. Claro, entonces ustedes cuando ya definitivamente comenzaron a rebajar estas restricciones porque la gente no daba más, es una situación similar a la de contagio que teníamos nosotros hace unos días. Exactamente, y de hecho yo hablo con mi familia, con amigos en Chile, y yo entiendo que están desesperados porque de hecho las restricciones en Chile son mucho más severas que las que tuvimos nosotros. Lo más estricto que llegamos a tener nosotros era que no podías salir, o sea, que podías salir solamente a 100 metros de tu casa, pero nunca tuvimos que pedir permiso para eso. Nunca. O sea, podían salir libremente a comprar, a hacer sus trámites. A comprar lo que quisiéramos a 100 metros de la casa, y solamente las cosas esenciales están abiertas, como supermercados, farmacias, qué sé yo,
pero nunca tuvimos que sacar permiso, eso nunca lo tuvimos. Ahora, para poder entender también la efectividad de esas medidas, ¿cuál es la reacción que tiene la gente en general? ¿Respetan, cumplen con esas restricciones, a cuesta o no? Porque muchas veces se discute la efectividad de las cuarentenas, no tanto por si son buenas o malas, sino porque finalmente si no son muy estrictas o la gente se mueve igual, bueno, uno puede estar en cuarentena en tiempos muy prolongados y los efectos no son tan buenos igual. Mira, yo no soy epidemióloga ni nada por el estilo, pero yo he visto que las cuarentenas sirven, o sea, efectivamente, entramos a la primera cuarentena, bajaron los casos, a la segunda en septiembre bajaron los casos, y la de enero no bajaron a tanto como pensamos que iban a bajar, pero bajaron. Las cuarentenas sirven, el tema es que la gente tiene que ser, respetarla y ser, digamos, consciente de lo que está pasando. Pero es que justamente por eso lo preguntaba de esa manera, no respecto a la evaluación de la cuarentena, sí respecto a la actitud de la gente. Que eso es lo que Mira, ustedes ven acá viviendo hoy, claro. sí, a ver, acá yo creo que también la gente estaba un poco, como se dice, decepcionada y ya nadie quiere estar en cuarentena. O sea, hubo momentos que nadie la respetaba. La última cuarentena de verdad que nadie la respetó. O sea, la gente se juntaba y no respetaba la cantidad de gente máxima que podía haber en grupos al aire libre. Sí hubo problemas con que la gente, por ejemplo, no andaba con mascarilla y eso pasó, de hecho, que acá en la Knesset, que es el Parlamento, se pasó una ley para subir las multas para la gente que estuviera sin mascarilla o que estuviera en su momento a más de 100 metros de la casa o en su momento después fue a 1 kilómetro de la casa. En un momento la gente no quería más y me imagino que en Chile está pasando lo mismo y no la respetaba. Bueno, y otra cosa que también tiene que ver con eso es qué cumplimiento tiene, porque en nuestro caso hay multas asociadas a vulneración de restricciones, pero lamentablemente hace unos días veíamos que menos del 1% se han pagado efectivamente. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se persigue ese cumplimiento en Israel? Acá fue súper estricto. O sea, de hecho, perdón, veías la policía dando vueltas, por ejemplo, en las playas de Tel Aviv, viendo a la gente que está sin mascarilla, pidiendo que se la ponga. Si tú estabas caminando por la calle, te preguntabas dónde viven y tú en tu cédula de identidad acá puedes mostrar, digamos, dónde vives tú y como acá las ciudades son más chicas y todo, es más fácil, digamos, calcular si estás muy alejado de tu casa o no. Yo creo que la gente con el tiempo, y esto pasó en todo el mundo, creo yo, fue perdiendo la capacidad de asombro, como que perdimos el miedo al final. Entonces la gente dejó de respetar, pero acá sí, nadie quería pagar una multa de $300 por estar sin mascarilla. Claro, pero el punto es, si lo pillan y le cursan la infracción, ¿se la cobran? Porque lo que estamos viendo en Sí, algunas partes como acá es que no necesariamente. sí, se las cobran y hay que pagarla. Acá sí, fue súper estricto eso, o sea, seguramente más de alguno no la fue a pagar, pero en general sí la gente las pagó porque era mucha, mucha plata. ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenos un poco del proceso de vacunación, que prácticamente en todo el mundo estamos poniendo muchas esperanzas en que eso pueda marcar definitivamente un antes y un después, como sí lo hemos visto ahora en Israel. Mira, acá el proceso de vacunación fue súper eficiente, pero por varias características del país. Primero que somos poquitos. Menores de 16 años son como 2 millones, así que ya tienes 7 millones de personas como vacunables, ¿ok? Acá el sistema de salud es igual para todos, es un sistema de salud público, donde hay una digitalización de los datos de todos, o sea, yo voy a cualquier doctor y ese doctor va a mirar mi ficha y va a saber qué es lo que pasa, entonces era cosa de llamar por teléfono, entrar a la aplicación o donde sea de tu seguro de salud, que acá hay 4, tú eliges el que quiere, pero todos reciben lo mismo, para pedir hora para vacunarte. Ahora, acá como somos menos, no era como en Chile que tengo entendido que cada 2 días o cada un día va bajando la edad, sino que acá era cada 2 semanas. Entonces empezaron con personal médico. A las 2, 3 semanas empezaron mayores de 70. A la semana mayores de 65. Y así, digamos, lo hicieron súper rápido para que la gente, los adultos mayores, pudieran vacunarse lo más rápido posible y era muy fácil llegar a vacunarse. O sea, era no solamente en los puntos de los seguros médicos o las consultas médicas, sino que también podías ir a cualquier hospital a vacunarte. O sea, no había excusa para no ir. Se organizaron transportes para llevar a los viejitos a vacunarse, porque la Pfizer no la podía entrar a la casa por el tema del descongelarse y el tema de la cadena de frío, pero se formaron voluntarios que llevaban a los viejitos a vacunarse, transportes, como te dije, o sea, todos ayudamos para que el que no pudiera llegar a vacunarse pueda hacerlo. ¿Tú solo utilizaron hasta ahora la vacuna Pfizer? Porque en nuestro caso tenemos varias.
Sí, acá la población se vacunó solo con la Pfizer, sí llegó un cargamento de Moderna que se va a utilizar para los recuperados. ¿Por qué? Porque como hay menos, se usa una sola dosis y tú tienes que haber tenido más de 3 meses de recuperado para poder acceder a esta dosis de Moderna. ¿Qué porcentaje llevan de vacunados aproximadamente? Yo te digo, tengo acá mi torpeo con los números, porque te lo quería decir exacto para que la gente sepa. Tenemos así, con al menos una sola dosis, 5.338.233 personas, de las cuales 4.900.000 tienen la segunda. O sea, tenemos casi un 70% de la población, por lo menos con la primera dosis. Ahora está avanzando un poquito más lento porque los grupos de riesgo ya están vacunados y era lo más urgente. Pero sí es muy probable que ahora en las vacaciones de verano que empiezan en junio ya den la luz verde para que niños entre 12 y 16 años se puedan vacunar porque Pfizer ya dijo que ya se puede. Ahora, eso es un punto importante porque dentro de las características de Pfizer es que dicen es muy eficiente para prevenir el contagio, incluso desde la primera dosis, ya tiene un porcentaje muy alto de efectividad. Sí, pero igual nos dijeron que seamos muy cautos con eso. Sí hubo gente que lamentablemente se contagió entre vacuna y vacuna, ¿ya? Porque nada es magia, yo lo escribí, es ciencia, no magia. Y sí, puede pasar que te contagiaste entre una y otra. A lo mejor te dio más suave, más leve, no terminaste intubado o en una situación crítica. Eso es lo que la gente tiene que entender. La vacuna puede ser que no prevenga, que no te contagies al 100%, pero que a lo mejor te dé tos y no te diste cuenta que tuviste corona. Bueno, eso justamente es lo que nosotros mismos estamos promoviendo en nuestro país. La eficiencia en evitar la hospitalización y eventualmente llegar a una Exacto. muerte, más allá del contagio que por supuesto hay que seguir cuidándose con y sin las vacunas, de todas maneras. Exacto. O sea, nosotros todavía tenemos 200 personas en estado crítico, de las cuales 167 están intubadas, que es un número muy pequeñito si tú lo escuchas, pero ¿A cuánto llegamos a llegaron? miles. También para volver a mencionar, en el peor Sí. momento. El peor momento, a ver, ahora estamos en 220 graves, como dije, en su peor momento tuvimos 1.200, 1.500 graves, hospitalizados mucho más. Y de hecho ahora muchos hospitales están cerrando sus unidades de corona y los que quedan ahí los van derivando, digamos, a otras partes del hospital, pero la UCI pediátrica se cerró en uno de los hospitales grandes, y eso también es alentador, y van a ver que a ustedes también les va a pasar, solamente que se necesita un poquito de paciencia y tratar de mantener la calma. Yo sé que es difícil cuando uno se lo dice porque uno está desesperado, y las mamás y los papás que están en la casa con los niños, en los Zoom y todo eso, pero resulta, de verdad que resulta. Bueno, sigamos profundizando en eso porque es para nosotros una luz de esperanza. Desde que comenzó el proceso de vacunación, dice, bueno, la gente tuvo una muy buena actitud, colaborativo, pudieron vacunarse lo antes posible. ¿En cuánto tiempo, porque esto además acompañado de cuarentena relativamente estricta, en cuánto Sí. tiempo ustedes empezaron a ver, y esto también ponemos obviamente la diferencia, no es que se va a replicar tal cual en nuestro país, pero para conocer su experiencia, ¿en cuánto tiempo desde que comenzaron se empezó a ver un cambio, un giro en cómo iba evolucionando la pandemia? El primer ministro Netanyahu y el ministro de Salud Yuli Edelstein recibieron su primera dosis frente a todo el país el 21 de diciembre, y yo te diría que revisando acá los datos, a partir de finales de febrero recién empezamos a ver una baja en los graves y en las edades de la gente contagiada. Lamentablemente esto es un fenómeno que creo que ya ha pasado en otros países, que los enfermos que llegan a los hospitales son más jóvenes. Eso está ocurriendo en Y nuestro eso, país ahora. De hecho, los menores y de 39 años ya son más que los mayores de 70. bueno, eso nos pasó a nosotros, de Ese hecho. fue el primer síntoma de mejoría que ustedes empezaron a ver como, Sí, acá algo está haciendo bien. exacto. O sea, a ver, las noticias era todos los días decir, no bajan los contagios, y no bajan los contagios, y nos estamos vacunando, vayan a vacunarse, pero no bajan los contagios. Era terrible. Era como 8.000, 7.000, 6.000, pero era mucho todavía. Y era como, ya, pero ya se han vacunado todos los de arriba de 70. Y la verdad es que hubo como un quiebre en los gráficos muy pronunciado a partir ya de finales de, yo te diría, la tercera semana de febrero. Ya vimos un cambio, y el cambio no es abrupto, no es como que un día nos despertamos y habían 100 contagiados, pero sí, y hay que tomar en cuenta que nosotros tuvimos muchas fiestas religiosas entre medio, donde pidieron que por favor la gente no se junte.
Tuvimos la fiesta de Purim, que hay muchas fiestas, que hay muchos carretes y todo, que fue también a principios de marzo. Ahora, hace 2 semanas atrás, tuvimos la fiesta de Pesaj, que es la Pascua judía, que también hay vacaciones, que divide los 2 semestres, entonces pidieron que por favor traten de hacerlo con la familia nuclear o no juntarse en comidas de 40 personas, ¿ya? Y todos tenían mucho miedo de que iba a haber una subida muy, muy grande en los contagios después de esa fiesta, y no pasó. Entonces, de a poquito empezamos a ver que estaban bajando los números críticos, y de repente, ayer hubo 86 contagios. Todo esto es música para nuestros oídos, porque la verdad Yo sigo. nosotros estamos en esa época, en esa etapa en la que no explicamos, pero es muy doloroso seguir manteniendo casos, muchos casos. Se ha aplicado cuarentena mucho más estricta y han bajado definitivamente en los últimos días, pero todavía estamos en niveles preocupantes y muy fuertemente presionados nuestras UCI. A ver, yo tampoco quiero que la gente que está escuchando me tome como una especie así como de maga o de que yo predigo el futuro o lo que sea, porque tampoco quiero, yo no sé qué va a pasar en Chile y cuánto se van a demorar ustedes, ¿ya? Tampoco... Es muy importante que justo con las vacunas la gente se siga cuidando, si no, no resulta. Exacto. Yo, por experiencia propia, les puedo decir, ¿hay que vacunarse? Sí. ¿Hay que seguir cuidándose? Sí. ¿Hay que seguir con mascarilla, distancia social? Sí. Pero yo no te puedo predecir cuándo va a pasar en Chile, cuándo van a ver ese cambio. Seguro lo van a ver cuando lleguen a cierto porcentaje de vacunados, porque así lo dice la lógica y así lo dice la ciencia. ¿Cuándo? Ojalá te lo pudiera contestar. Ojalá que mientras más nos cuidemos pueda hacerlo lo antes posible. Pues, ¿cómo fue la actitud y las discusiones que ustedes tuvieron políticamente también, opinión pública, respecto al manejo de la pandemia? Porque tal como ocurrió en nuestro país, hemos visto incluso algunas cartas bien bulladas que dicen, bueno, qué pena que justo los que más sabían de manejo de pandemia siempre están en las oposiciones. ¿Cómo vieron ustedes esos debates entre los académicos, los expertos, médicos y también la política? Acá el problema es que nosotros la semana pasada, no, hace 3 semanas, tuvimos nuestras cuartas elecciones en 2 años. El sistema político israelí está un poco tambaleando por un tema, digamos, de que todo el tiempo nos vamos a elecciones, que eso yo creo que da para otra entrevista para explicar el sistema político de acá, pero hay un problema, cuando no hay gobierno, cuando se está formando gobierno y uno dice una cosa y el otro está peleado con el otro, y justo el ministro de Salud es de un lado y el ministro de Educación es del otro, obviamente que hay choques y obviamente que hay problemas y uno no sabe para qué lado mirar. O sea, nosotros tuvimos mucho tiempo viendo cómo el ministro de Salud y el ministro de Educación no se ponían de acuerdo, y cómo el gabinete entero de asesores del corona que tomaban las decisiones de las restricciones no se ponían de acuerdo. Nosotros no sabíamos si los niños iban a tener colegio un día antes. O sea, nos enteramos en las noticias de las 8 de la noche un día antes, si iba a haber colegio o no, y cómo iba a haber colegio. Eso fue súper estresante, fue súper difícil, y ahora otra vez estamos esperando que se forme gobierno. El primer ministro Netanyahu se le encomendó intentar formar la coalición lo más rápido posible, tiene un par de días todavía para hacerlo, y no sabemos cómo va a seguir, porque no sabemos quién va a ser ministro de Salud y quién va a ser ministro de Economía. O sea, estamos también en crisis económica, también, o sea, es complicado, y entonces cuando hay una inestabilidad política, y ustedes también lo han visto, yo creo que la incertidumbre es mucho más difícil. Finalmente, y pensando en lo que ustedes vivieron, en las cosas que ustedes ven, obviamente nada es cierto, nada necesariamente va a resultar en algunos lugares o no, pero ¿qué cosas de las que ustedes hicieron les parece que resultaron mejor, las más efectivas, y por el contrario, las que en realidad no funcionaron? Ok, yo creo que las cuarentenas de quedarse en la casa sí funcionan, pero yo no sé qué hubiese hecho yo si no hubiese podido salir a dar vuelta a la manzana todos los días en la noche, cuando mi marido, que era esencial, digamos, sí salía a trabajar, yo me quedaba en la casa con los niños. En el momento que yo tenía permiso para alejarme 100 metros de mi casa, si yo no hubiese podido salir todos los días en la noche, yo salía a dar esa vuelta a los 100 metros, yo no sé qué me hubiese pasado. Yo salía con los niños abajo al estacionamiento un ratito, o damos vuelta también con las bicicletas los 100 metros, no teníamos franja infantil ni nada de eso. O sea,
uno es consciente y uno entiende de hasta dónde se puede alejar, si te puedes juntar a conversar con el vecino o no. Pero yo creo que hay algo ahí que hay que tomar en cuenta. El hecho es, estuve leyendo que parece que para salir a hacer ejercicio hay que ponerse mascarilla, que jamás nos dijeron que había que ponerse mascarilla para salir a hacer ejercicio. De hecho, buenas noticias, a partir de la próxima semana, al parecer no vamos a necesitar más mascarillas en espacios públicos, solo en espacios cerrados. Así que estamos muy contentos por eso. ¿Qué más nos resulta? Que lo que resulta a nosotros nos incomoda. También es difícil contestarte esa pregunta porque está bien, los niños están en la casa, Zoom, ojalá hubieran estado en el colegio, pero tenían que estar en la casa, porque los niños, yo he visto casos de niños que eran asintomáticos y trajeron el virus a la casa y se contagió toda la familia. ¿Entiendes? Pero creo yo que ahí el tema de poder ventilarse es súper importante. Sivan, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar, como ya lo hemos hecho hasta ahora, mirando muy atentamente lo que ocurre en Israel, a ver si algo de eso pudiera también ocurrir en nuestro país. Yo sigo reporteando el tema, así que estoy acá para lo que se necesite, y cuídense, y vayan a vacunarse. Ya, pues nos quedamos con ese llamado fundamental entonces, a cuidarse, mantener, por supuesto, todas las medidas de autocuidado y vacunarse lo posible, lo más rápido que se pueda. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Gracias, que estén muy bien ustedes. Dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros, revisando nuestros contenidos, informándose en emol.com.